bendiga, mis hermanos. Amén. Autorizado estaba como muy pobre. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Ahora sí. Bien, mis hermanos, vamos a empezar este tiempo yéndonos al Salmo 19. Por favor, me acompañan allí al Salmo 19. Salmos 19. Me pueden acompañar de pie. Salmos 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Permanezcan de pie para orar. Oh Señor, gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa de oración, la cual tú compraste con tu propia sangre. Oh Señor, gracias por esta tu congregación, que salgamos edificados, Señor, a través del tema que usted nos ha propuesto, Señor, en este mes, que es sobre la familia. Oh Señor, y que cada uno sepamos el rol que nos corresponde en nuestra familia. Oh Señor, gracias porque tú has dejado tu palabra para que nosotros podamos guiarnos como una brújula, Señor, como una guía, como un martillo, Señor, que rompe corazones. Oh, gracias, Señor, por todo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Perdona nuestros pecados para que nosotros seamos puros y sin mancha, y que esta gloria de esta mañana sea llevada con olor fragante, sin ningún impedimento, a tu trono de gracia. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano puede sentarse. Ahorita continuamos con los demás versículos del Salmo 19. Vamos al himno, a cantar el himno 511 del Celebremos su Gloria. Este es: gozo da servir a Cristo. Amén. Si es verídico para usted el título de la canción, vamos a cantar entonces con gozo, con regocijo. Amén.
cristiano que no siente gozo cuando sirve a Cristo tiene que revisarse. Bien, vamos de nuevo al Salmo 19 para continuar leyendo. Salmos 19, nos quedamos en el versículo 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hermanos, tenemos que salir como oro refinado esta mañana, no solamente porque hay un predicador invitado, sino porque se va a predicar la palabra de Cristo. Amén. Vamos en ese mismo orden a cantar Regocíjate en Él, que habla sobre que vamos a salir como oro, que esta mañana ese cántico y la palabra de Cristo more en nuestro corazón. Cuando pruebas tu siervo al hacer el error.
Pero orando, usted inmediatamente le otorga y dice a Dios que se haga la voluntad de Él, en la tierra como en el cielo. Es lo que dice la oración modelo. Y Dios no cambia, y no voy a hablar de la inmutabilidad de Dios, pero sabemos que Dios no cambia, ni Él cambia su voluntad, pero oramos, leemos su palabra, estamos sujetos a Él para conocer su voluntad. Y si es su voluntad, salgamos como oro la mañana de hoy. Y este mes entero de marzo, con respecto a la familia. Bien, yo voy a pedir ahora que pase por aquí el pastor para lo que es los anuncios y las ofrendas. Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos. Damos gracias al Señor en estar aquí esta mañana. Damos gracias al Señor porque podemos regocijarnos en Él. Amén, hermanos. Amén. Así que en todo momento recuerde que el autor Ron Hamilton ahora mismo escribió ese himno cuando estaba en una prueba fuerte de salud y ahora mismo está bien enfermo. Yo estoy seguro que está pasando angustias, pero con la paz del Señor y se puede regocijar en Él. Así que qué bueno nuestro Dios, qué bueno que podemos estar aquí y también recordando lo que Dios nos dice con respecto a la familia para seguir siendo reparados en Él. Recuerden, mis hermanos, allí tenemos las actividades especiales, la lista. Anótese por fe, hermano, no hay excusa, hermano, anótese por fe. Si usted no va, pero no fue porque Dios no quiso que usted fuera, pero usted hizo la diligencia de anotarse para ir. Usted ve cómo es la cosa. Así que anótese, porque Dios quiere que vayamos, Dios provee, así estamos todos por fe. Qué bueno ver que está creciendo el número. Y también sigamos orando por el mes. Tenemos a doctor José Mayén, a Mayori con nosotros. Grata visita, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Y yo sé que el Señor va a usar grandemente, como siempre, su palabra en un momento. También, hermanos, esta tarde había anunciado, pero hermano, el plan ha cambiado. Vamos a ir a la capital. Hablé con el hermano Homan. Primero dice que agradece al Señor por varios hermanos que pudieron ir. Yo mismo pude ver lo mismo que experimenté yo, que a pesar de la angustia, ¿verdad?, está la paz de Dios. Y realmente está dando testimonio de que el Señor, hermano, le está consolando. Me pidió una oración especial por el hermano Sierra, ¿verdad? Hermano Bolívar, le ha afectado mucho, sabemos, así que sigamos orando, clamando al trono de la gracia. Y pronto Él nos va a decir, ¿verdad?, en qué momento vamos a ir todos. Yo creo que ese momento es bueno, pero mañana, esta tarde, van a estar tratando de buscar a su padre, ¿verdad?, para sacarlo del lugar y estar ahí en familia. Así que vamos a tener nuestro culto normal aquí, si Dios lo quiere, a las 5, ¿verdad? Hermana Gabriela, la flauta, si Dios lo permite, ¿verdad? Qué bueno. Y hermanos musicales, vamos a ver si al final podemos confirmar esto. Tenemos el próximo domingo predicación, hermano Pastor Gabriel Vera estará con nosotros en la mañana, y en la noche tenemos una noche especial de alabanza. ¿Usted quiere cantar, hermano? Díganoslo con tiempo. Ojalá todo el mundo con el talento musical poder alabar al Señor. Familia, solo, dúo, pero hay que prepararse, usted sabe. Así que esta tarde es un buen momento para eso, y oremos por todo esto, que el Señor sea glorificado. Así que luego también, ahora las ofrendas. Ayer los jóvenes, el Señor les dio la bendición de tomar ofrenda especial para Venezuela, hermano. Así que tomamos una ofrenda, cuerpo de Cristo para Venezuela. Si usted quiere ofrendar para ese motivo, ahí están los sobres, todavía lo dejamos abierto. Y si no, va a las ofrendas regulares de Venezuela. Así que vamos ahora a ofrendar al Señor. Si nos visita, no se sienta obligado, lo damos con alegría a nuestro Dios. Vamos a cantar, demos con alegría, para recordar que así Dios quiere que demos. Le damos al Señor y le adoramos por las ofrendas.
da la fuerza, Señor, nos da la habilidad, Señor, y el conocimiento grande de que tú estás en los cielos, Señor. Pero como veíamos esta mañana en la escuela dominical, Señor, tú estás atento a la mente del hombre en la tierra, Señor. Y gracias porque nuestras mentes están en Cristo Jesús en esta mañana. No importa cuál sea nuestra situación, es usted que merece la gloria y la honra. Gracias por estas ofrendas, bendita tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos ahora a entrar al tiempo de acciones de gracia, algún testimonio, algún versículo. Diga algo, no se quede callado. Parte de la alabanza de Cristo es las acciones de gracias. Entonces, alabe al Señor con acciones de gracias y presente sus peticiones para que los hermanos la lleven en oración. Hable ahora o calle para siempre. Doy gracias a mi Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y también agradezco a mi Dios por el tiempo que pasamos ayer los jóvenes, un buen tiempo, un buen número de jóvenes, y es una bendición, ¿verdad?, que estemos buscando el rostro del Señor para nuestro propio beneficio también. Y doy gracias al Señor porque Él provee de alimento, de sustento, de abrigo. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida, como dice su palabra. Y qué bueno que nosotros podemos escuchar su voz, atender y obedecerla también. Amén. Y doy gracias porque Él ha sido bueno para con nosotros, nos salvó. Podemos nosotros gratuitamente, ¿verdad?, respirar cada mañana, comer. Y realmente es una bendición para nosotros, ¿verdad?, de recibir ese alimento espiritual hoy de la palabra del Señor. Y gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Yo le doy gracias por un día de nuevo, por un día más de vida y por estar aquí. Como dice Proverbio 23 al 33, el corazón del sabio se pronuncia su boca y añade gracias a sus labios. Para del miel, pero los juicios suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece de hecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre diverso sabe el gusto del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Muévase sus labios a perpetuar el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es que darla en airarse que él puede. Y el que se enseñorea de sus espíritus, el que toma una ciudad. La gente se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellos. Yo le doy gracias al Señor por un día más de vida, por todo lo que me ha dado. También Proverbio 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, y mas la palabra áspera hace subir el furor. Estuvimos hace una semana, exactamente hoy, orando por Rafael, por el joven que tenía el tumor en la cara. Pero tuvieron
ingresando el miércoles en la noche, fue operado el jueves temprano. A las 5 de la mañana lo entraron al quirófano. Luego a la 1 cuando lo sacaron, los doctores dijeron que la masa que le habían sacado de carne no era un tumor, sino como si fuera una espinilla que creció. O sea, no tenía nada maligno, según se sabe hasta ahora. Simplemente fue carne lo que le sacaron. Sabemos que la gloria es de Dios, porque decían que era un tumor que tenía en la cara, pero hasta ahora lo único malo que ellos encontraron fue un hueso roto en la cara por el tamaño de la masa de carne. Y claro, siguen haciendo el estudio porque es algo raro que una espinilla haya crecido tanto, según dicen ellos. Pero sabemos que el Señor todo lo puede y sabemos que el Señor estuvo en control de ellos. Seguimos pidiendo por la recuperación de él. Aún él tiene que someterse a otra operación más adelante para el hueso que se fracturó. Seguimos orando para que el Señor siga poniendo respuesta en esos análisis que le estarán haciendo y dándole gracias al Señor también por sus milagros. Amén. David. Yo le quiero dar gracias al Señor por su familia, porque está en Nueva York, que está aquí en la República Dominicana. Gracias, Señor Jesús, por el día de hoy. Amén. Estoy orando para que Dios me ayude a controlarme y a actuar como hace la persona. Amén. Amén. Agradezco a Dios porque Él es nuestro socorro. Y decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que yo le agradezco porque las pruebas nos hacen estar más cerca del Señor y confiar en Él con todas nuestras fuerzas, simplemente rendirnos delante de su presencia. Yo le agradezco por eso. Aún por la salud y la enfermedad. Le agradezco a Dios por mi esposo. Mejores santos que uno, dice la palabra de Dios. Amén. Hay algunos hermanos que están como que quieren subirla. Súbala, hermano, dele gracias Sí, a Dios. hermano. Alguien levantó la mano, sí, hermana Marisa. Le doy gracias al Señor por mi salvación. Le doy gracias por este día, por su amor, por su misericordia y por su palabra. Le doy gracias por que nos han reunido aquí en su santa y bendita palabra. Amén. Y también voy a pedir una petición de oración por uno de los niños que viven allí, los que hemos visto que viven aquí a la iglesia, Daniel Travernón. Ahorita yo lo vi por allí, al más grandecito. Yo lo vi por allá. Y le pregunto que si no venía para acá y me dijo que no. Y le digo, ¿va a salir para otro lado? Y me dijo, no, es que tengo varicela. Es para que lo den por él. Varicela tiene. Que se quede tranquilo. Me dijo que tenía varicela. Que se quede, le cagamos por él. Para que oren por él. Hermana Patricia. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy aquí Amén. en Amén. su santo templo, donde podemos gozarnos en la alabanza, la adoración a nuestro Dios en su palabra. También doy gracias al Señor porque el regalo más grande, ¿verdad?, que me ha entregado es la salvación. Amén. Y después el otro es mi familia. Doy gracias al Señor porque estamos en el mes de la familia. Y hemos estado aprendiendo tantas y tantas cosas. A veces cuando uno ya dice, no, ya yo pasé 20, 25, 30 años de casado, con familia, no creo que sabe mucho. Pero el Señor nos enseña en su palabra que todavía estamos empezando y que cada día podemos empezar y rectificar lo que estaba mal hecho, a lo mejor durante años, a lo mejor tradiciones familiares que uno traía y el Señor en su misericordia y amor nos va enseñando, cada día nos moldea. Cada día yo le suplico a Él que por favor ponga en mí un corazón enseñable y obediente también, porque Él tiene tantas cosas
y enseñarnos, que no nos da el tiempo, ni siquiera nos va a dar de aprender todo lo que tiene. Así que glorifico a mi Señor por eso. Le doy gracias por mi esposo, por mis hijos, por mis padres, mis hermanas. Y también quiero darle gracias al Señor porque Él responde oraciones y Él está atento, hermano, hasta nuestra comodidad. Hoy nos da la oportunidad de decir gracias por estas sillas en que estamos sentados. A Dios la gloria y a los corazones que Él movió para hacer posible esto. También estamos muy agradecidos. Dios es bueno de todas las maneras. Amén. Hermana Clavel y luego hermano. La salvación, por su cuidado, por su amor tan grande, Amén. por provisión, por su palabra buena, también por la libertad del trabajo. Gracias al Señor vamos por la visita del pastor. Amén. Gloria a Dios por ellos. También le doy gracias y quiero compartir un versículo que creo que la semana pasada porque lo dijeron los niños. También. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Gracias a Dios. Amén. Y también otra cosa, gracias al Señor que proveyó una montura nueva, tiene un poquito más cómoda. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y por la oración que el Señor la responde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Yo le doy gracias al Señor por la salvación. Algo que he recordado estos días saliendo del Pentateuco, leyendo, es eso, recordar la palabra del Señor y la salvación de Jehová a su pueblo. También le agradezco al Señor por tantas cosas, como dice Andrea. Todos pasamos, estamos en el barco de las batallas y las aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos va librando, nos va mostrando su gracia. Él quiere que confiemos más en Él. Le agradezco al Señor por los niños, agradezco al Señor por nuestros hijos también, agradezco al Señor por ver el milagro en otros y también por ver, hoy fue un tiempo especial de escuela dominical, un tema muy importante, nos quedamos todavía por mitad, pero me gozo en escuchar a los hermanos y la obra que Dios va haciendo en nosotros y la carga por vivir más para Dios, porque el Señor cambia los corazones de los jóvenes, de los niños. También le doy gracias al Señor por tío José, tía Yoli. Pastor Mayen delante de ustedes, pero cuando les hablo por WhatsApp, tío José, y fue un mandato de él, así que tengo permiso, si no, tío. Doy gracias al Señor porque es otro padre y madre que tengo aquí. ¿Verdad? Yo creo que una persona que le da una pela a un niño ya se ganó el título de papá. Así que doy gracias al Señor y por ser parte de nuestro ministerio, de nuestra vida espiritual. Doy gracias al Señor por papi, por tío José, que son los padres y padres de sangre, y también pastores que fueron los que me guiaron en ese momento. Y doy gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo y porque están aquí hoy. Así que al Señor sea la gloria. Amén. Dice Job, Hechos 4:24, y ellos respondieron habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en el mundo hay. Amén. Dios es poderoso. Amén. Hermano, leemos la historia de este joven, pero el Señor quiso que los médicos no quedaran mal y le dejó esta cosita allí para él pudo limpiarlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Entonces, soberano. Bien, mis hermanos, antes de cantar otro, quiero dar la bienvenida a la persona que nos visita, sí, su nombre, Carlos Serrano. ¿Lo invitó alguien o vino voluntariamente? Es primo del hermano Carlos. Ok. Amén. Y le damos la bienvenida también a estas dos parejas. No me sé su nombre, pero ahora no me lo sé.
esa pareja de esposos, sí. Yo soy de Yoli. José Tía Yoli, ya ustedes saben. Sí, gracias al Señor por recibir la invitación al pastor José Mayén y su esposa Yoli de Mayén. Bien, mi hermano, vamos ahora al himno a petición. Organico no podía ser. Dígame, mi hermano, pero Ángel no le va a escribir. No temeré con Cristo. Hermano, vamos a ponerlo de pie. Ya ustedes ya están cansados de estar sentados. De pie. No temeré con Cristo. Unos jóvenes que van a hacer un especial se van preparando.
alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo. Así que damos gracias al Señor. Vamos ahora a otro momento importante, porque todo es adoración al Señor, ¿verdad? Para escuchar al pastor José Maguén. Gracias otra vez al Señor que pudieron venir dentro de tantas invitaciones. Y yo sé que el tema el Señor está usando mucho este libro. El hermano Viana ya lo tiene, hermano, así que vamos a tenerlo aquí en la librería de nuestra iglesia, Una familia bajo la cruz. Así que, hermanos, es tremenda bendición y ojalá que podamos hacer esto. Dios quiere que vivamos bajo la cruz, porque ahí es que está todo, la base, nuestra salvación, nuestra santificación. Así que está todo lo que se maneja. Dios, vengan por aquí, compartan lo que el Señor nos tiene a través de ustedes en esta mañana. El Señor hable en nuestros corazones. La verdad que cuando las pelas se dan en amor. Eso es emocionado. Bueno, es un gozo para mí de verdad compartir este tiempo de predicación con ustedes. Como decía el hermano Ariel, bueno, nos conocemos de hace mucho. ¿Cuántos años tenía Ariel? 5 o 6 cuando iba a la iglesia. Tenía 5, Alejandro 4. Alejandro 5 y el 4. Y el 4. No, y cada vez que los papás salían, me lo dejaban a mí. Sí. Así que es una bendición poder compartir la palabra de Dios y el consejo de Dios que tiene para nosotros. Es un maravilloso tiempo de compartir sobre la familia. Estamos siendo atacados y sabemos que Satanás ha tratado de destruir los matrimonios, la familia y todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios. Y lamentablemente el problema es que también los cristianos no nos preocupamos por conocer lo que es el consejo de Dios para nosotros. Como decía cuando hablo en las conferencias matrimoniales, estudiamos para todo. ¿Cuántos años, verdad, estudiamos para ser profesionales? Si usted comienza a contar de preescolar, porque yo entré a primero, imagino que tú también entraste a primero. Sí. Antes no había nada más que para primero aprender a leer y escribir. Ahora no, ahora hay como 5 cursos antes de primero. Yo digo que las mujeres van a dar a luz y el muchacho va a salir con una mochila llena de libros y lo van a mandar para la escuela. Porque eso es lo que hacen las que paren, ¿verdad? Inmediatamente lo mandan por un nursery, porque ahora se ha inventado hasta en inglés el nursery, para que, ¿verdad?, pongan al muchacho ahí a aprender lo que no debe aprender. Y de quien no debe aprender, porque de quien debe aprender primeramente de sus padres, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña la manera en que nosotros debemos de prepararnos. Y después usted le suma a eso la primaria, 8 años más, vaya contando, después 4 de bachillerato, ¿verdad? Después 5 de profesión. Usted no es nadie cuando usted termina una profesión, porque usted va a buscar empleo y le dice, usted tiene maestría. Ah, bueno, ahora hay que hacer una maestría, ¿verdad? Y usted se tira 1 o 2 años más de maestría y todavía usted no puede dar clase en un lugar ni tampoco decirse que es un pro en la profesión hasta que usted no hace un doctorado, ¿eh? Y usted se le suma a eso y casi estamos llegando a 30 años de estudios. Y le preguntamos, para casarnos, ¿cuánto estudiamos? Los jóvenes que están aquí. No, es que yo no me he casado, pero es que tú tienes que estudiar antes de casarte, ¿verdad? Porque usted no se imagina que un doctor lo vaya a operar de apendicitis y cuando usted le pregunte qué experiencia usted tiene en este tipo de casos, el doctor le diga, no, es que yo todavía no he entrado a la universidad. Yo pienso el año que viene posiblemente entrar, ¿verdad?, al Q, al primer año de universidad, pero todavía yo no he entrado a la universidad, pero yo lo quiero operar porque, ¿verdad? Así es que cuando usted le dice que sí a un hombre, o ese hombre le dice que sí a esa mujer para casarse y todavía no saben absolutamente nada de lo que tiene que ver con el matrimonio y mucho menos de la crianza de los hijos. Y por eso vamos a estudiar hoy, vamos a compartir hoy un tema de suma relevancia para nosotros los que hemos conocido a Cristo
y sabemos que tenemos que instruir bíblicamente, porque de lo otro sabemos mucho, pero de la palabra de Dios sabemos poco. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este tiempo de bendición. Gracias, Señor, por los cánticos, por los testimonios. Gracias, Padre, por el especial. Gracias por la manera en que tú has permitido que estemos aquí. Cuando pudiésemos estar en otro lugar, tú lo has determinado, que hoy estuviésemos aquí para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Y queremos, Padre, que tú nos ayudes, nos bendigas y nos des de tu gracia para que podamos llegar al corazón de cada hermano aquí presente. Y si quiere alguna persona, oh Dios, que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo, oh Padre, que tú puedas hacer la obra para gloria de tu santo y bendito nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Okay. La Biblia nos enseña que para instruir en el camino del Señor se requiere que nosotros vivamos cada momento de nuestra vida para agradar a aquel que nos salvó y nos dio toda la esperanza de la vida eterna. La palabra de Dios nos muestra que no solamente instruimos por el precepto, sino que fundamentalmente tenemos que instruir por el ejemplo. Por eso hay algunos que dicen por ahí, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que predicas. Porque primeramente yo tengo que vivir lo que yo quiero compartir con los demás. Y cuando estamos educando a nuestros hijos, nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? No solamente el nivel de comprensión espiritual que ellos puedan tener, sino también las habilidades individuales que cada hijo o cada niño, cada ¿verdad? Ser humano tiene para que pueda aprender conforme a la voluntad de Dios. Dios fundamentalmente ha declarado en su palabra que somos los padres los llamados a instruir a nuestros hijos. Usted abre el libro de Proverbios en el capítulo número 4, le da un consejo Dios a sus hijos, a los hijos, y les dice que no deben estar atentos a la instrucción del padre. Y que no deben menospreciar la dirección que debe dar la madre sobre esa instrucción que ha trazado ese padre. Para poder iniciar este proceso, el proceso de crianza, tenemos que entender qué significa la instrucción bíblica. El Señor quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6 y versículo número 1. Notemos allí lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Note lo que dice la Escritura. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Usted oye ahí? Tú, primeramente, porque una fuente vacía no puede dar agua. Tú, primeramente, luego tu hijo, es mi responsabilidad instruir a mi hijo, y luego dice ahí al hijo de tu hijo. ¿Está diciendo a quiénes? A los nietos. No dice a los bisnietos, porque ya cuando uno es bisabuelo, ya uno no se acuerda ni dónde está el versículo, y va y enseña una herejía. Entonces, la Biblia por lo menos nos da esa doble responsabilidad. Primero los hijos, y como dice allí la palabra, luego a los nietos. Y la Biblia es clara con respecto al hecho de que nosotros debemos de entender lo que es esa instrucción bíblica que la palabra de Dios demanda a cada uno de nosotros como padres y como abuelos. Vamos a hacer
por lo menos en el día de hoy, 7 preguntas que van a ser importantes para la vida de nuestros hogares en cuanto a todo lo que tiene que ver en la comprensión de lo que es la instrucción bíblica para los hijos. En primer lugar, debemos definir, y esa es la primera pregunta, ¿qué significa la instrucción bíblica? ¿Qué nosotros llamamos o a qué llamamos nosotros instrucción bíblica? Vamos a definir este término tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra instrucción, de hecho, aparece 50 veces en el Antiguo Testamento y la mayoría de las veces en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, es el libro de la instrucción, es el libro que nosotros por excelencia debemos de conocer para conocer el consejo de Dios. Y en Deuteronomio 11:2 dice allí: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Y la palabra que se utiliza aquí como instrucción es un sinónimo de lo que es el comprender la instrucción que Dios ha dejado para nosotros. También implica lo que es la enseñanza, lo que es la disciplina y lo que es la amonestación. De hecho, ya veremos en el Nuevo Testamento cómo encontramos sinónimos parecidos a los que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos allí muchos verbos para subrayar la necesidad de una respuesta adecuada a la instrucción bíblica. El hecho de oír, obedecer, amar, recibir, obtener, captar, defender y guardar. Todos esos verbos que son sinónimos de lo que es el deseo de aprender, el deseo de conocer, el deseo de ser instruidos, nos hacen ver a nosotros lo que es la realidad de la instrucción bíblica. Asimismo, la Biblia también nos habla de aquellos que rechazan la instrucción bíblica y da sinónimos como de rechazar, odiar, obviar, no amar, detestar y aún abandonar el consejo de Dios. La Biblia nos dice que aquellos que no obedecen conforme a la voluntad de Dios van a recibir el castigo de Dios por la disciplina que viene de Dios. En Proverbios 22, verso 15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por tanto, uno de los principios principales de la literatura sapiensal, estamos hablando de los salmos, ¿verdad? La Biblia nos muestra, así mismo como el libro de Proverbios y el libro de Cantares, nos enseña que Dios quiere que nosotros pongamos su consejo en nuestro corazón. Note lo que dice Proverbios 24:32. Dice: miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Note qué interesante, la palabra de Dios nos lleva a entender la manera en que nosotros debemos de absorber por la palabra de Dios lo que Dios desea de nosotros para ponerlo en el corazón. La Biblia dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón, dice la Escritura, es engañoso. Y nosotros tenemos que disciplinarlo para que recibamos el consejo de Dios y entendamos el propósito de Dios con respecto a la disciplina. Ahora, en el Nuevo Testamento se define aquí la palabra instrucción como entrenar o amonestar. Y encierra la idea del consejo bíblico que nosotros debemos de transmitir a nuestros hijos. La instrucción en el Nuevo Testamento abarca la definición como una base, como la instrucción como base de lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, les voy a dar versículos solamente para que lo anoten. 1 Corintios capítulo 10, verso 11 y Colosenses capítulo 3, verso 16. Cuando la Biblia nos enseña que debemos de tomar la palabra de Dios y hacer que ella haga morada en nuestro corazón. De igual manera abarca una relación de amor entre nosotros y Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a querer conocer más a Dios. La Biblia dice que
el principio de la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Tú no puedes amar lo que tú no conoces. Nadie puede amar a alguien que no conoce. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de establecer con respecto a lo que tiene que ver la instrucción bíblica. Tenemos que llevar esa instrucción bíblica bajo el amor del Señor. Ahí está Hechos capítulo 20, verso 31, 1 Corintios 4, 14 y 2 Tesalonicenses 3, 15. También se habla y abarca en el Nuevo Testamento, cuando se habla de instrucción, se habla de sabiduría. La Biblia en Colosenses 1:28 y capítulo 3, verso 16, nos enseña que cuando ponemos la palabra de Cristo en nuestros corazones, vamos a tener todo cuanto necesitamos para poder hablar, para poder amonestar, para poder ayudar a los demás en cuanto al crecimiento de la sabiduría. De igual manera, el objetivo de ver a todo hombre perfecto en Cristo es un objetivo de la instrucción en el Nuevo Testamento. La Biblia quiere, de hecho, la palabra de Dios nos enseña que cuando Adán pecó en el huerto del Edén, veló la imagen de Dios en él. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero cuando Adán, si nosotros hubiésemos visto a Adán en el momento de la creación, hubiéramos visto una imagen del Señor. Pero Adán veló esa imagen de Dios en él cuando él pecó. Y la Biblia nos llama a nosotros los creyentes, y si usted quiere, abre su Biblia en Romanos capítulo 8 y verso 29, nos dice que somos predestinados, ¿para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios quiere que esa imagen que Adán tenía en el huerto del Edén al momento de ser creado, vuelva a repetirse en nosotros, sea alcanzada por nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando te vean en la calle no vean a José Mayén, vean a un representante de Cristo. Amén. Porque hablamos como Cristo, debemos andar como Cristo, debemos de accionar como Cristo, debemos de pensar con la mente de Cristo. Y eso es lo que quiere Dios. Ese es el objetivo principal del crecimiento de una persona que ha sido instruida en la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal. Que nosotros rescatemos la imagen de Dios que se perdió por causa del pecado en cada uno de nosotros. Ahora bien, de igual manera, el concepto de instrucción también forma parte del significado de enseñanza. Por eso definimos la instrucción, y aquí hay una definición, definimos la instrucción como la responsabilidad que tenemos de llevar a nuestros hijos al conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, moldeándolos a través de la enseñanza, la disciplina y el ejemplo. Vuelvo a repetir esta definición. Podemos definir la instrucción como la responsabilidad que nosotros como padres o como pastores o como hermanos en Cristo tenemos de llevar a nuestros hijos al conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, moldeándolos a través de la enseñanza, la disciplina y el ejemplo. Ahí en Colosenses capítulo 1, verso número 28 y capítulo 3, verso 16 se nos enseña cómo nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios haga esa función en nuestras vidas para que moldee a Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. La segunda pregunta que vamos a respondernos en esta mañana dice: ¿por qué es necesaria la instrucción tanto para los padres como para los hijos? ¿Por qué es necesaria la instrucción bíblica tanto para los padres como para los hijos? En primer lugar, vamos a dar respuesta a esta pregunta. En primer lugar, porque ayuda a dar discernimiento y sabiduría a aquel que instruye. En Proverbios capítulo 1 y versículo 2, así como en Proverbios capítulo 9, verso número 10, nos enseña allí que a través de la palabra nosotros podemos tener discernimiento, tener conocimiento, tener temor de Dios y respeto a la persona de nuestro Creador. En segundo lugar,
Debemos de entender como necesaria la instrucción bíblica porque le da vida al que la guarda. En Proverbios capítulo 4 y verso número 13, la Biblia nos enseña y nos llama a retener el consejo y a no dejarlo, porque ese consejo a tiempo, lleno de sabiduría, puede guardar nuestra vida. Amén. Por eso muchos mueren jóvenes. Por eso muchos no llegan ni siquiera a formar un hogar, porque no han sido instruidos en el camino del Señor, como dice Deuteronomio capítulo 6, para que tengan larga vida. En tercer lugar, porque enseña consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así dice Proverbios capítulo número 1 y versículo número 3. Aquí se nos declara el beneficio de aprender la palabra de Dios, la prudencia, la justicia, el juicio y la equidad, que son valores invalorables, valga la redundancia, a la vida de nuestros hijos. Hoy estamos viviendo en una sociedad anárquica. Estamos viviendo en una sociedad que no respeta. Estamos viviendo en una sociedad donde no hay principios de ninguna clase, mucho menos principios bíblicos para que nosotros podamos ser bendecidos. En cuarto lugar, porque da sagacidad a los simples. Hay mucha gente simple, hay mucha gente simple, que todo es todo y nada es nada. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 1 y verso número 4, que la palabra del Señor, la instrucción bíblica, da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oiga, inteligencia y cordura. ¿Qué es lo contrario de cordura? Locura. Y por eso hay tanta gente loca en este mundo, ¿verdad? Que le razona de una manera que usted dice, pero ¿dónde está la lógica? ¿A dónde está la lógica? Y vemos aquí cómo el hombre quiere hacer o plantear principios que están completamente en contra de lo que dice Dios y quiere que el mundo lo acepte como tal. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo la familia y el matrimonio está siendo atacado, como decía al principio. Cómo ahora se quieren introducir dentro de lo que es el diseño de Dios, porque yo digo, bueno, si se quieren inventar otra cosa, que le llamen de otra cosa, pero no le llamen matrimonio ni le llamen familia. Entonces quieren introducir lo que es, ¿verdad?, toda esta filosofía, ¿verdad?, de la LGTB y de todo lo que tiene que ver con los matrimonios bisexuales, homosexuales y de toda clase de cosas. Y vemos ahí que ahí no existe ni una sola lógica del propósito para el cual el matrimonio fue hecho por Dios. En quinto lugar, la instrucción bíblica es importante para padres e hijos. ¿Por qué? Porque le permite a uno adquirir el consejo sabio que necesitamos para aumentar el saber. Ahí está en Proverbios capítulo 1 y versículo número 5, cuando nos enseña la maravillosa herencia que deja el conocer el consejo de Dios. En sexto lugar, porque evita la insensatez. La insensatez. Si Dios le dijo al hombre, oiga, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y le dijo, creced y multiplicaos, ¿cómo tú puedes decir ahora que el matrimonio puede ser entre dos hombres y dos mujeres? Cuando el propósito de Dios fue creceos y multiplicaos. Y usted ve que hoy, si usted va a un médico, usted le dice al médico, doctor, yo vine aquí a esta cita porque yo quiero que usted me saque este ojo. Pero ¿qué pasa? ¿Tu ojo no ve? No, sí, mi ojo ve perfectamente, pero yo no me quiero tener uno. ¿Qué le dice al médico? ¿Usted está loco? Busca un psiquiatra. Pero ahora llega un hombre y dice, yo quiero ser mujer. Pero el médico dice, pero mira, que realizado está este ser humano. Sí, que realizado. El problema es que cuando llega a los 60 años, va a un ginecólogo y el ginecólogo le dice, no, usted tiene que ir a un urólogo, usted tiene problemas en la próstata. Pero se ha pasado 60 años creyendo que es mujer. ¿Cómo tú puedes cambiar la naturaleza de Dios y lo que Dios ha decretado
Tan simplemente porque tú has decretado las cosas en contra del propósito y del consejo de Dios. En pocas palabras, esa gente no puede ser de otra manera que insensatos porque están en contra del propósito de Dios. La instrucción bíblica es necesaria para padres y hijos porque lo mantiene a uno en la senda de la vida y nos ayuda a encontrar esa senda que es el camino estrecho que lleva a la salvación. Amén. Amén. Y ahí está Proverbios capítulo 10, verso número 17, cuando se nos enseña la manera en que nosotros debemos de entender ese beneficio de andar en el consejo de Dios para entender ciertamente las bendiciones que vienen de Él. En octavo lugar, porque lo equipa a uno y nos capacita para enseñarle a los demás. Qué bendición, como dice la Escritura, cuando nosotros podemos tener maestros de la palabra de Dios que nos instruyen para ser bendecidos. Por eso es que dice la Biblia que nosotros debemos de honrar y debemos reconocer a aquellos que nos instruyen en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da bendición. Y también, en noveno lugar, porque da buen juicio. Nos da el conocimiento que necesitamos para tener un buen juicio de lo que es el diseño de Dios para este mundo. Y en último lugar, porque nos da la esperanza de la gloria eterna y nos enseña el camino de la salvación. Amén. Ya hemos contestado dos preguntas. Una tercera pregunta que queremos hacer en el día de hoy a la palabra de Dios es: ¿quiénes deben de instruir bíblicamente? ¿Quiénes deben de instruir bíblicamente? En primer lugar, para poder usted instruir a alguien, usted tiene que ser instruido. Por eso la Biblia habla, cuando le dice a los pastores, de los requisitos que deben de tener como pastores, como ancianos, como obispos de la iglesia. La Biblia dice allí que deben de ser aptos para aprender, aptos para enseñar, que implica ser apto primero para aprender. Porque el que no aprende no puede enseñar. La Biblia llama a todos nosotros como creyentes, cuando nos convertimos a Cristo, a enseñar bien a otros. Mateo capítulo 28, cuando el Señor da la gran comisión, ¿qué le dice a los creyentes? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Primeramente ellos aprendieron, y en segundo lugar ellos están en la posición de ser maestros y enseñar a bien a otros. ¿Qué le vamos a enseñar a otros? Todo lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Todo el consejo de Dios nos llama la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Biblia me enseña aquí que todos los creyentes debemos de instruir y debemos de enseñar a los demás a ser obedientes a la palabra de Dios. Ahí está, 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al verso 26. Debemos también enseñar a los incrédulos el camino de la salvación. Amén. Amén. El Señor lo dijo claramente: y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos caminos eternos nos enseña la palabra de Dios: el cielo o el infierno. Dos caminos, el estrecho y el ancho. El ancho lleva a la perdición, el estrecho lleva a la salvación. Amén. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Todos debemos de instruir bíblicamente a los demás. En segundo lugar, los pastores y maestros que han sido puestos dentro de la iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo número 4, con un propósito muy especial. Noten Efesios capítulo 4 y verso número 11. Y encontramos ahí, en ese pasaje de la Escritura, el propósito de Dios al establecer pastores y maestros dentro de la iglesia. Note lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y aquí hay un par, ¿verdad? Cuando usted ve un par en la Biblia, parece,
para que usted vea el propósito por el cual se está diciendo eso. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí está el principio principal por el cual el Señor estableció pastores en una iglesia o en la iglesia de Cristo, para que podamos instruir a la iglesia, para que la iglesia no sea simple, para que la iglesia tenga sabiduría, para que la iglesia pueda crecer a la estatura de la plenitud de Jesucristo. En tercer lugar, el Señor llama a las hermanas mayores, a las mujeres ancianas de la iglesia, a instruir a las mujeres más jóvenes. También la Biblia en Tito capítulo 2 y versículo número 3 y al versículo número 5 da a estas hermanas la responsabilidad de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos con un propósito especial. Y ahí hay otro para. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Dice ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchas veces, por la actitud de muchas, la palabra de Dios es blasfemada. En último lugar, y no el menos importante, debemos de enseñar nosotros la palabra de Dios, lo que hemos sido padres, en este caso de igual manera abuelos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ya leímos Deuteronomio capítulo 6, ahí vemos también Deuteronomio capítulo 4 y verso 9, y Efesios capítulo 6, verso 4, que dice que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Cuarta pregunta: ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Fundamentalmente la Biblia nos muestra que lo primero que debemos de hacer entender a nuestros hijos es el Evangelio de Cristo. Amén. Las buenas nuevas de salvación, como dice el apóstol Pablo. Un evangelio que no nos avergüenza, dice la palabra, ¿verdad? Un evangelio que es para todos, un evangelio que es necesario para la salvación de nuestras almas. Eso es lo primero que tenemos que enseñar, lo que el Señor nos ha enseñado, esas buenas nuevas de salvación. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que enseñar a aquellos que están bajo nuestro cuidado o bajo nuestra instrucción. En segundo lugar, debemos de enseñar las Escrituras en sentido general, a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Las Sagradas Escrituras, sí, podemos dar muchos temas como estos, podemos hablar de muchas temáticas de otra naturaleza, pero básicamente tenemos que enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Los libros de la Biblia que el Señor ha inspirado en su santa voluntad por medio del Espíritu Santo para que nosotros seamos bendecidos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor, a instruir conforme a las Escrituras, a tiempo y afuera del tiempo. En tercer lugar, vemos aquí que debemos enseñar a nuestros hijos la importancia de la restauración a la obediencia a Dios a través de la disciplina del Señor. Que cuando tenemos pruebas o tenemos situaciones donde Dios está obrando en nosotros, usted sabe que la prueba es el cincel y el martillo de Dios para esculpir su obra de arte en nosotros. ¿Sabías? La Biblia dice que las pruebas son elementos que Dios trae a nuestras vidas para que nosotros seamos cabales y perfectos. Es más, la Biblia va más allá todavía y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en multicolores pruebas. Oiga eso. Y a veces estamos, porque somos medio ñoños,
Ay, Señor, que mire, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué yo estoy pasando aquello? ¿Y por qué ¿Y por qué no le decimos al Señor, mejor Señor, trae más cosas para yo ser más perfecto y más cabal? ¿Ah? Porque Dios lo que quiere hacer es una obra de arte en nosotros. Amén. Y la Biblia nos llama a que tengamos sumo gozo cuando nosotros nos encontremos en diferentes pruebas, multicolores pruebas, diversas pruebas, como dice la palabra de Dios, para ser bendecido. ¿Qué debemos también enseñar? No solamente el Evangelio, no solamente las Escrituras a tiempo y afuera de tiempo, sino la importancia de la restauración, como ya he dicho, en obediencia y disciplina al Señor. Pero principalmente debemos de enseñar al Señor, digo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros, lo que sea, lo que estemos enseñando, a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Si esto ocurriese en el mundo, si todo el mundo amara a Dios como debe amarlo y amar a su prójimo como debe amarlo, este fuera un mundo color de rosa. Este fuera un mundo sin problemas. Este fuera un mundo lleno de bendición. Porque Dios así lo ha determinado. Pero el hombre está a espaldas de Dios. Y por eso el mundo como está. Y lo peor es que entonces le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permite todo esto? No, lo que Dios está permitiendo es que lo que tú haces esté dando el resultado que Él te dijo que iba a producir cuando tú no hagas la voluntad de Él. La quinta pregunta que haremos hoy dice así: ¿cómo debemos recibir la instrucción y qué debemos hacer como resultado de recibir esa instrucción? Lo primero que la Biblia nos enseña, Santiago capítulo 1, verso 21, es aceptar la instrucción con la mansedumbre que demanda Dios a un hijo suyo. El consejo bíblico nos llama a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y nos pide recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la cual, según nos dice este texto de la Escritura, puede salvar nuestras almas. Amén. Dándonos conciencia del valor que tiene para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. En segundo lugar, debemos recibir la instrucción aferrándonos a ella, porque de ella mana la vida. Amén. La Biblia nos muestra claramente que no hay más gozo en la vida de un creyente que saber que anda en la verdad. Así decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los filipenses. No hay más gozo en mi corazón que saber que ustedes andan en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. En tercer lugar, compartiendo toda cosa buena con los que nos instruyen. Animen a los que nos instruyen. Eso demanda la palabra de Dios. Nosotros debemos recibir la palabra en agradecimiento o con agradecimiento a aquellos que nos están instruyendo por medio de la palabra. Ahora, el día que no se usa la palabra, usted se va y no vuelve más. Porque la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica de un creyente. Amén. Amén. Vemos ahí. En cuarto lugar, teniendo alta estima a los que tienen autoridad sobre nosotros y nos instruyen, como enseña la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso número 12 al verso número 13. En quinto lugar, guardando la instrucción en nuestro corazón y no permitiendo que se aleje de nosotros. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 4 y verso número 20. En Proverbios capítulo 4 y verso número 20, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Muy claro para nosotros. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos, guardándola en medio de tu corazón. Que no haya otra cosa que pueda invadir el lugar que debe tener la palabra de Dios para nosotros. Amén. En sexto lugar, debemos recibir la palabra de Dios poniendo atención, sumo cuidado a la instrucción, no descuidándola para que podamos ser sabios y ser bendecidos. En Proverbios capítulo 8 y verso número 32 al 35
se personifica la sabiduría. Es como si la sabiduría nos estuviese hablando a nosotros. Y nos enseña que el camino de la felicidad estriba en que nosotros nos sometamos, en que nosotros escuchemos y no menospreciemos el sabio consejo de Dios. Cuando tú menosprecias el sabio consejo de Dios, en vez de hacerte un sabio, te haces un necio. En séptimo lugar, debemos recibir la palabra de Dios, apartándonos de la presencia de los necios, porque ellos no hablan palabras de sabiduría. Proverbios capítulo 14, versos 7 al 9. ¿Qué dice? Hay un dicho muy popular que dice: dime con quién andas y te diré quién es. Otro que todavía está más actualizado: enséñame tu Facebook y te diré quién eres. Ahí está. La palabra de Dios es clara. La necedad viene atada al corazón del hombre, y por esta causa el hombre siempre está lejos de Dios y busca estar con los necios. Y ese pasaje de la Escritura nos advierte sobre la consecuencia, sobre el peligro que nosotros vamos a caer cuando nosotros estemos caminando en el camino de los necios, de aquellos que no son sabios. ¿Cuál es el sabio? ¿Cuál es el sabio? El que teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por otro lado, debemos recibir la palabra de Dios considerando nuestros pasos como creyentes sabios, no creyendo ingenuamente todo lo que nosotros podamos oír. Mire, si usted tuviese la oportunidad de pasar por medio de la palabra de Dios, a través del colador de la palabra de Dios, todas las cosas que le vienen enseñando en la escuela, a través de los amigos, otra cosa fuera la sabiduría que tuviésemos en el corazón. Porque muchas veces el consejo de los impíos penetra en el corazón del creyente y le hace raro. Y la Biblia nos llama, mira, ahí está en Salmo 19, verso número 7, en Proverbios capítulo 14, verso número 15, y en Primera de Juan 4, 1, la manera en que la Biblia nos llama a nosotros a no creer ingenuamente a aquellos que no están enseñando conforme a la palabra de Dios. Cada vez que alguien me viene con una cuestión, le digo, oye, búscame en la Biblia. Si está en la Biblia te lo creo, si no está en la Biblia lo siento mucho. Así es. Te puedes llevar tu propio consejo. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Amén. En último lugar, debemos recibir la palabra de Dios poniendo en práctica la palabra recibida. Para eso Dios quiere que nosotros aprendamos y enseñemos, para poner por obra lo que dice su palabra. Amén. Para poner por obra lo que dice su palabra. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, nos da una enseñanza allí de la manera en que el hombre necio, ¿a dónde edificó su casa? Sobre la arena. Cuando vino los problemas de esta vida, ¿qué pasó? Dice allí, vinieron ríos, vinieron tormentas, vinieron toda clase de cosas, y su casa se derrumbó. Pero el hombre sabio, dice la Biblia, ¿dónde construyó su casa? Sobre la roca. Y la roca era Cristo. La roca es Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, nos llama a practicar la palabra, siendo hacedor de ella y no solamente oidores de ella. Y hay otros peores, que no solamente no son oidores, sino que le entra por un oído y le sale por el otro. Usted habla lo mismo, y le entra por un oído y le sale por el otro. Ni siquiera retienen lo que han oído, mucho menos están en la disposición de ponerlo por obra y ponerlo en el corazón. En sexto lugar, la sexta pregunta que vamos a hacer hoy: ¿cómo debemos entonces influir a nuestros hijos? ¿Cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a influir a nuestros hijos? En primer lugar, viviendo como ejemplo de creyentes genuinos, demostrando el amor bíblico en todo momento. Amén. ¿Por qué viene la ira al muchacho? Porque no lo instruimos de manera correcta. Aun cuando estamos hablando de los métodos de disciplina, por ejemplo la pela. Porque hoy en día, porque el mundo es como un péndulo. Cuando no está allá arriba, está allá arriba. Así es el mundo.
Yo recuerdo cuando yo era muchacho, nos daban una pela que había que ponernos cebo de Flandes. Porque nos dejaban unos mayugones en el cuerpo, porque los padres lo que hacían era verter su ira en el muchacho que cometió un error. Y en vez de darse la pela primero ellos mismos, por todo lo que enseñaron mal enseñado al muchacho, matan al muchacho. Entonces ahora estamos en el otro extremo, donde la psicología enseña que las pelas lo que hacen es daño al muchacho y crea traumas en el muchacho. Pero ¿qué dice Dios? La vara de la corrección hace un hijo de bendición. Eso enseña la Biblia. Pero ¿cómo se aplica esa vara de la corrección? Con amor. Amén. No hay necesidad de hacer lo que nosotros muchas veces hacemos con ira, cargando la ira que tenemos dentro porque el muchacho nos avergonzó. No para que sea bendecido, sino porque nos avergonzó. Yo me acuerdo de esa pela silábica que nos daba. Te dije que no hiciera eso. Y hasta que no terminaba la oración estamos dando petazos. Pero cuando tú te sientas con tu hijo y tú le dices, mi amor, ¿qué pasó? Papi, que no hice lo que tenía que hacer, me puse a molestar, hermanito. Y si yo te amo, ¿qué yo debo hacer contigo? Dame una pena. Tú lo dijiste porque yo te amo, tengo que darte esa pena porque es lo que dice Dios. El Padre que ama al Hijo lo castiga. La vara de la corrección aleja al muchacho de la necedad. Entonces cuando usted le da la pela, que no tiene que ser silábica ni con ira ni con nada de eso, sino en amor, entonces usted lo abraza y ora con él. Amén. Esas son las pelas de bendición. Esas son las correcciones que Dios da. A veces no es necesario una pena, a veces es necesario un castigo. A veces no es necesario nada, porque el muchacho por estar desobedeciendo se cayó de la silla y se hizo un chichón. ¿Para qué más pelas si ya está dolido? Hiciste el chichón, ¿por qué? Porque desobedeciste. Ahí tiene ya, fue Dios que te dio la pena. Te hizo un chichón porque te caíste de la silla. Y te dije que no brincar en la silla. Entonces tenemos que saber cómo nosotros manejar los métodos de disciplina, bíblicamente hablando, para que nosotros podamos dirigir el corazón del muchacho hacia donde Dios quiere que nosotros lo dirijamos. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos? Viviendo con el ejemplo. Yo recuerdo con un muchacho, una trompa a uno. ¡Mira! ¡No fume! Y el papá con el cigarrillo en la mano. O el médico que te dice, mire, fumada cáncer. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la instrucción? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos viviendo primeramente lo que estamos enseñando. Amén. Y ahí está llena la palabra de Dios de la manera en que nosotros debemos de actuar de esa forma. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. El primero se aseguraba de que él estaba haciendo la voluntad de Cristo para decirle a los demás que lo imitaran a él. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar para que nuestros hijos aprendan la instrucción que estamos dándole. En segundo lugar, siendo diligentes y dispuestos para instruir a nuestros hijos en toda situación. No como ahora, el muchacho está molestando y acá viene el muchacho y le da una pela. Pero mañana viene una visita y entonces de lo que estamos molestando se lo ponemos en la mano para que no moleste el muchacho. Y con tantas incongruencias, queremos disciplinar a nuestros hijos porque no sabemos ni siquiera qué es lo que hay que hacer. ¿Cuántos estudiaron ahí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuánto te estudió? Dígame. ¿Cuánto te estudió para criar hijos? Estamos como el doctor de la apendicitis. Sí. Te voy a operar, pero voy a entrar a la universidad para aprender. ¿Qué usted va a hacer? Patica, porque te tengo, yo me arranco ese suelo en lo que me está un gato y me encuentran allá en el parque de la esquina.
Usted está loco. Y nosotros tenemos hijos y no aprendemos qué es lo que Dios dice que hay que hacer para instruir a sus hijos y llevarlo al camino de Dios. Porque nadie quiere que su hijo le salga malo. Queremos con un asunto de suerte. Ay, ojalá que ese muchacho te salga bueno. No, la Biblia tiene un principio que no se puede discutir. Y es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos de instruir a nuestros hijos con una actitud de servicio permanente. Cuando usted tiene hijos, ya usted no se pertenece. Pero la gente tiene hijos. Sigue su vida como que no pasó nada. No, ya tú tienes que consagrarte para levantar ese hijo y hacer de ese hijo una bendición para Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Enseñándoles sin hipocresía. Enseñándoles a buscar la gloria de Dios y no su propia gloria. En séptimo lugar, sin discusiones que dañen a nuestros hijos. Cuando los hijos están viendo que los padres se están matando, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Matarse entre ellos. Debemos prepararlos, por el contrario, para ser discípulos de Cristo y servir al Señor a tiempo y afuera de tiempo. Por último, la séptima pregunta. ¿Cuál debe ser la instrucción para nuestros hijos? Primordialmente la palabra de Dios. No hay otra cosa que nosotros necesitemos más que enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios. No hay otra cosa. Puede ser un experto en física, un experto en química, un experto en matemática, pero lo único que le va a dar bendición a su vida es el conocer la palabra de Dios. Amén. Porque le voy a decir una cosa, usted puede ser profesional más, mire, florífero y mire, matatán del mundo. Y tener todos los millones del mundo, y usted no va a disfrutar todo eso si usted tiene un matrimonio que no está bendecido y una familia, unos hijos que no andan conforme a la voluntad de Dios. Es mejor ser pobre y vivir bajo la palabra de Dios que ser rico lleno de él. Debemos de ayudarles a elaborar planes para obedecer la palabra de Dios y para ser fieles en poner en práctica esa palabra de Dios. Debemos de supervisar su trabajo, ayudándolos en todo lo que sea necesario, animándolos a que el camino del Señor es el camino correcto. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella va a ser la que le va a iluminar el camino para andar por el camino de bendición. Y por último, enseñémosle a reproducirse en otros a través del discipulado cristiano. Para que así como se reprodujeron en ellos puedan reproducirse en otros para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, mis amados, la Biblia nos enseña que debemos de instruir bíblicamente. Para eso hemos sido puestos por Dios en la posición de padres, en la posición de abuelos, en la posición de pastores, en la posición de maestros para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si has aprendido algo, enséñaselo a otros con tu ejemplo y por tu bendición, por la bendición de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos nueva vez, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, por la manera en que tú nos instruyes y cómo tú, oh Dios, nos das de tu sabiduría, nos das de tu inteligencia cuando conocemos de ti y cuando te tememos a ti. Bendícenos, oh Padre, y ayúdanos a poder ser los ejemplos, ese ejemplo que necesitan los demás para entender que tú eres veraz, que tú has venido en carne, que tú eres el Dios vivo y poderoso que necesitamos para ser salvos y para tener tu bendición aún después de nuestra salvación. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.
hermano. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor, hermano. Amén. Yo fui fortalecido, confrontado, corregido, hablado por el Señor. Dios habla y quiere transformar nuestras familias. Fíjame bien, no vamos a buscar otro libro. Tenemos el mismo libro. Él tiene todo el poder. Necesitamos corazones nuevos. Eso es lo que necesitamos. El libro es el mismo. El corazón de nosotros. Jóvenes, cambia la generación. Niños, ustedes escucharon, para que sepan. Usted no va a decir, papi, dame la pela, pero si se la merece, mire, sería muy íntegro, sincero, honesto ese niño que sabe. Y déjeme decirle, cuando Dios estaba predicando esto, yo recuerdo, y eso habla de la Biblia, de Dios como padre, que cuando Él me dio la pela a mí, fue así mismo. Pues mire, yo con un miedo, porque era Pastor Mayén, y también era José, y que estaba yo, me metí en problemas. Después de venir a la iglesia como todo a mí, por cosas así entre muchachos, pero me merecían. Yo fui más asustado que el gato que mencionó. Pero miren, recuerdo, y allí conocí su cuarto, cuando me dio la pena, que después que me la dio, me dio mi abrazo y me dijo que te la doy porque te amo. ¿Usted cree que eso va a hacer una diferencia en un niño? Hermanos, la palabra nos dice que no es con ira, sino en el amor del Señor. Y habla su temor, así que mi papá se ríe también. Lloraron dos. Tú y Elba ya también lloraron. Mi madre que estaba ausente lloró también. Estamos fuera nosotros. Pero hoy eso tiene fruto, hermano. Así que funcionó. Así que hermano, la Biblia funciona. Dios tiene un plan. Vamos adelante, el Señor nos bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos esta tarde, Señor. Amén.